que hay organelos que están presentes en las células animales y organelos que están presentes en las células vegetales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de los organelos membranosos. Cuando nosotros estudiamos los organelos membranosos, vamos a referirnos a aquellos que, como su nombre lo indica, o valga la redundancia, están constituidos por una membrana. Puede ser una membrana simple o una membrana doble, ¿sí? Hay organelos membranosos que están constituidos por una membrana doble, como por ejemplo las mitocondrias, los cloroplastos, ¿sí? Y el resto de los organelos tienen una membrana muy similar a la estructura de la membrana plasmática, pero cada organelo tiene una estructura y un funcionamiento diferente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un sistema endomembrana, hablamos de un conjunto de organelos que están relacionados fisiológicamente, ¿sí? Por eso lo vamos a dar como un paquete. Fíjense que acá ustedes en esta diapositiva, díganme si lo ven bien, ven, me voy a achicar un poquito para que entre en la presentación, ven al retículo, o sea, primero acá está el núcleo, ¿sí? Esto que está en color violeta es el núcleo. La envoltura nuclear es de un color verde, ¿sí? Acá ven una estructura rosada que está constituida por distintas cisternas que están plegadas y tienen una parte adosada, unos puntitos de color azul o celeste, que son los ribosomas. Eso forma el retículo plasmático rugoso, ¿sí? Pero también parte de esta estructura, que es acá la que se ve acá abajo, forman parte del retículo plasmático liso, ¿sí? Acá tienen, como ya les dije, le voy a achicar más para que se vea, la envoltura nuclear, ¿sí? Que rodea al núcleo. Desde esta parte tenemos otros tipos de organelos, como por ejemplo el aparato de Golgi, que es de color un rosa más oscuro, ¿sí? Donde hay también está constituido por cisternas, ¿sí? Y están las vesículas o las proteínas que son trasladadas, que están siendo procesadas en el aparato de Golgi y después trasladadas hacia el exterior o a otro destino, en el caso de, o sea, a través de estos endosomas o estas vesículas. Y también hay lisosomas, ¿sí? Todos estos organelos están relacionados fisiológicamente. ¿Qué quiere decir? Que en cierta forma están, en cuanto a su funcionamiento, están conectados y están relacionados justamente por ese tipo de, o sea, por ese sistema. O sea, hablamos de un sistema endomembrana porque son organelos que están conectados fisiológicamente. ¿Qué quiere decir? Que las funciones van realizando en una parte, en otra, y así van siguiendo su destino hacia el exterior o quedando adentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, todo eso forman parte del sistema endomembrana. Cuando nosotros hablamos del sistema endomembrana, entonces hablamos de organelos membranosos que están conectados fisiológicamente, como en el caso del retículo plasmático, el liso rugoso, la envoltura nuclear, los lisosomas, los endosomas y el Golgi. A los cloroplastos y a las mitocondrias y a los peroxisomas no se consideran como parte del sistema endomembrana debido a su origen, que vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que cuando dimos célula habíamos hablado de la teoría de la endosimbiosis, ¿sí? Que, o sea, si bien fisiológicamente no están conectados porque cada uno realiza una función distinta, cada uno de esos organelos tienen una función particular, sí forman parte de, por supuesto, de la célula. Esperen que le voy a admitir a Ludmila, pero no hay esa conexión como si estos organelos que forman parte del sistema endomembrana. Entonces, la envoltura nuclear, los retículos, lisosomas, endosomas, Golgi, creo que ya le admití. Y seguimos, vamos a empezar con el retículo endoplasmático rugoso. Una de las cuestiones, como yo les decía, es ver, o sea, todos estos organelos están relacionados, como ya les dije, fisiológicamente, pero también están conectados con el transporte vesicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay flujo de distintos compuestos, distintos
distintos macromoléculas como lípidos, hidrato de carbono, proteínas, forman una red interconectada, ¿sí? Forman, como ya le dije, los retículos, el Golgi, secretando hacia el interior o hacia el exterior distintas proteínas, hidrato de carbono, lípidos. Entonces hablamos de dos vías que están relacionadas con el transporte vesicular. Una vía endocítica que lleva desde la parte del interior hacia afuera, ¿sí? Y otra vía que es la red que va, o sea, va a llevar los distintos compuestos a distintos organelos que necesite la célula en el interior de ella, ¿no es cierto? Dentro de la célula. Estos estudios, o sea, todo este sistema o este funcionamiento se puede realizar gracias a métodos como el fraccionamiento celular y la autorradiografía, que permitieron estudiar cómo funciona o cómo se relacionan estos organelos y sobre todo están relacionados con el transporte vesicular, como ya les dije, con el traslado de proteínas, hidrato de carbono y lípido, más que nada con el de proteínas, ¿no es cierto? Dependiendo del lugar donde van a ser transportados. Fíjense que acá están las proteínas que son trasladadas por vesículas al Golgi para que continúe su proceso de empaquetamiento. Todos estos que están acá de color azul son proteínas. Vamos a empezar entonces con el retículo endoplasmático rugoso. Igual, cuando nosotros hablamos del retículo, hablamos de un conjunto de cisternas o de, ¿cómo se llama? De túbulos, ¿sí? Que están relacionados con ese transporte transporte de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso básicamente participa en el proceso de síntesis proteica, por eso tiene adosado en sus paredes los ribosomas, ¿sí? Es un organelo muy importante en las células secretoras, ¿sí? Y está constituido por sacos aplanados que reciben el nombre de cisternas. Forma un espacio luminal y tiene un espacio que da hacia el citosol. Fíjense acá, hay un espacio que da hacia la luz y el espacio que da hacia el citosol, ¿sí? Esas cisternas se comunican entre sí, se ubican de forma paralela, muy cerca, muy adosado al núcleo. Presenta múltiples ribosomas, hablamos de poliribosomas, ¿sí? Y estas proteínas que se fabrican acá o que se sintetizan en el retículo plasmático rugoso se integran a distintos organelos o a las membranas o son secretadas al exterior de la célula. En realidad este organelo realiza el plegado inicial y la glicosilación de las proteínas que luego continúan o siguen su procesamiento pasando al aparato de Golgi. Esto sería el retículo plasmático rugoso, fíjense que está muy adosado a la envoltura nuclear y, qué milagro que se fuse, ya lo admito. Y fíjense que tienen en la cara citosólica, o también pueden estar adentro, acá nosotros vemos que están rodeadas o están, tienen en sus paredes los ribosomas, ¿sí? Están conectadas o están cercanas al retículo plasmático liso. Nosotros vamos a hablar ahora del retículo plasmático rugoso. Bien, ¿en qué proceso intervienen el retículo plasmático rugoso? Como ya les dije, están relacionados con la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del retículo plasmático rugoso, vamos a hablar de que está constituido o tienen sus paredes los ribosomas que están relacionados con la síntesis de proteína. Ahora, ¿cómo se insertan, o sea, cómo se produce este proceso de síntesis de proteína? Básicamente pueden ser a partir de ribosomas libres, como en este caso, fíjense estos paquetitos de color rosa clarito son los ribosomas, ¿sí? O también pueden ser que estén, o sea, en este caso están libres, ¿sí? Comienza la síntesis, los ribosomas generalmente se encuentran libres en el citosol, ¿sí?
se unen a una secuencia, señal que permite que ese ribosoma se inserte luego al retículo endoplasmático, ¿sí? Cuando comienza la síntesis proteica, hay un péptido señal, que es la secuencia de este color rojo, ¿sí? Que es reconocido por una, por una partícula de reconocimiento que recibe el nombre de PRS, que es la partícula de reconocimiento señal. Entonces, a partir de la secuencia señal, que es esta estructura de color roja, ¿sí? Que es el péptido señal, que está constituido por una secuencia de 6 a 20 aminoácidos hidrofóbicos, ese péptido señal es reconocido por esta estructura de color verde, que es la partícula de reconocimiento señal, que va a llevar al ribosoma hacia el retículo plasmático, que sería esto, ¿sí? El retículo plasmático rugoso, donde hay un receptor que es de color violeta, fíjense ese receptor de la partícula de reconocimiento señal, y eso se une a un complejo de translocación, que es una proteína, que está constituida en este caso por un complejo de translocación, que es el ASEC61. ¿Ven? Este sería el retículo plasmático, esta es la luz del retículo plasmático. A partir de esa secuencia, o sea, la partícula de reconocimiento señal lleva al complejo hasta el retículo plasmático rugoso y se une a este receptor, ¿sí? La partícula de reconocimiento señal se libera y el ribosoma se une a ese complejo de translocación de la membrana, que es el SEC61, ¿sí? Y eso después se reanuda, continúa la síntesis proteica, se forma la cadena polipeptídica, que es esto de color violeta, la cadena, y una vez que se sintetiza, se trasloca a través de esta proteína canal, ¿sí? Y queda en el interior o sea, en la luz del retículo plasmático rugoso, ¿sí? Finalmente se elimina el péptido que se formó, o sea, se libera el péptido señal, que es este color rojo, y se libera el polipéptido hacia la luz del retículo plasmático, ¿sí? Entonces, la partícula de reconocimiento señal está constituido por un complejo de ARN y proteínas que tiene 6 polipéptidos y una molécula de ARN llamada la 7SL. Este es cómo se incorporan las proteínas al retículo plasmático rugoso, ¿no es cierto? Es la inserción de las proteínas al interior del retículo plasmático rugoso. En este caso, esta incorporación se produce, se habla de una incorporación cotraduccional de proteína, o sea que es antes que se produzca la traducción, ¿sí? Acá de nuevo tienen cómo es el retículo plasmático rugoso, que está rodeado por ribosomas. Ahí tienen el péptido señal, cómo los ribosomas libres en el citosol vienen con este es el ARN mensajero, ¿no es cierto? Y van formando el polipéptido que atraviesa esta proteína canal, y ahí se liberan y continúan su proceso dentro del retículo plasmático rugoso. Se libera el polipéptido. Ahora, hay otro proceso que se conoce, que es cómo se traslocan las proteínas post-traduccional, o sea, una vez que ya se hayan producido la secuencia, ¿no es cierto? Algunas proteínas ya se sintetizan en los ribosomas libres y luego son incorporadas, ¿sí? Ahí están sintetizadas, ¿sí? Siempre es importante el péptido, que sean trasladado la peptidasa señal, que es ¿cómo se llama? La proteína que la reconoce. Se forma la cadena, luego o sea, ese proceso no va a requerir de la PRS, que es la proteína de reconocimiento señal, como en el caso anterior. Simplemente este péptido señal o esta secuencia, ¿sí? Es reconocido por dos proteínas receptoras diferentes que forman este complejo, que es el complejo SEC62/63, que están asociadas al complejo SEC61, reconocen
al péptido señal, que es de color rojo, ¿sí? Y permiten que ingrese o se trasloque este polipéptido al interior de la proteína. Y requiere, sí, que esté una chaperona, que también es una proteína, que es la VIP, que va a traslocar o permitir el ingreso de este polipéptido a la luz del retículo plasmático. Eso es en el caso del proceso post-traduccional, ¿sí? En ese caso, la traslocación de las proteínas es cuando ya se formaron en el citosol y atraviesan o se traslocan hacia la luz del retículo una vez que ya se han sintetizado. Ahora, ¿cómo se orientan o cómo se insertan las proteínas integrales a la membrana? Ustedes van a ver acá en esta diapositiva que las proteínas que se insertan en la membrana plasmática mediante regiones hidrofóbicas que atraviesan la bicapa están constituidas por regiones de hélice alfa, ¿sí? Que tienen aproximadamente entre 20 a 25 aminoácidos hidrófobos, ¿sí? Esas proteínas integrales atraviesan la bicapa una vez o varias veces, como en este caso. Y pueden estar orientadas con el extremo amino o el extremo carboxilo hacia afuera, ¿sí? En este caso, están orientadas con el extremo amino, que sería la N, hacia el citosol. Y en este caso, con el extremo carboxilo hacia el citosol. La orientación de las proteínas de la membrana se establece a medida que las cadenas se van traslocando, ¿sí? Acá ven entonces un ejemplo de una proteína que tiene múltiples regiones que atraviesan la bicapa. Esto está hablando de una membrana del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Bueno, otra forma de insertarse las proteínas integrales a la membrana del retículo plasmático rugoso es el mecanismo más común, es a partir de una cadena polipeptídica. Siempre requerimos de la secuencia señal, ¿no es cierto? Y ocurre con los extremos carboxilo terminales hacia el citosol. Entonces la inserción requiere de este péptido señal o esta secuencia señal que inicia la translocación y la secuencia de detección de transferencia que va a anclar a la proteína de la membrana. Por supuesto, para esto se requiere también, bueno, es leche, mi amor, eso, es leche. No tiene gusto a nada, es leche deslactosada. Entonces, las proteínas tienen una secuencia aminoterminal que es eliminada por la peptidasa señal durante el pasaje de la cadena por este canal, que es el complejo SEC61, ¿sí? Luego se ancla, bien, el polipéptido se ancla a la membrana por una segunda hélice alfa, ¿sí? Que atraviesa la bicapa ubicada en el centro de la proteína. Esta secuencia, hay una secuencia que actúa deteniendo la transferencia, que produce el cierre del canal y de la SEC61, ¿no es cierto? Y bloquea el pasaje de la cadena polipeptídica. O sea, cierra y ahí queda inserta la proteína a la membrana plasmática. Y la porción carboxilo terminal de la cadena se sintetiza en el citosol y la amino queda hacia la luz del retículo plasmático rugoso. Después tenemos otras proteínas que pueden anclarse a la membrana del retículo mediante secuencia con señales internas. Acá tiene una secuencia de señal que de nuevo está representada de color rojo, que no son eliminadas por la peptidasa señal, ¿sí? Estas secuencias internas son reconocidas por la partícula de reconocimiento señal y son trasladadas a la membrana del retículo, ¿sí? Entonces, ahí tienen de nuevo la inserción o la traslocación. Como no son eliminadas, también actúan como hélice alfa transmembrana que permiten el anclaje de las proteínas a la membrana del retículo. La secuencia señal interna, que es esta de color rojo, puede dirigir la traslocación por el extremo amino o bien del extremo carboxilo terminal de la cadena. Por lo tanto, según la orientación de la señal, las proteínas pueden tener su extremo amino,
sería hacia el interior, y el carboxilo hacia el citosol, ¿sí? Bueno, otro modelo de inserción de las proteínas integrales a la membrana del retículo plasmático, vamos a tener el caso de las proteínas politópicas, que son insertas o se insertan en la membrana mediante una serie alterna de secuencias, señal, ¿sí? Acá tienen el receptor de la partícula de reconocimiento señal, ¿sí? Tienen la partícula de reconocimiento señal, la secuencia que es de color rojo, ¿sí? Y que también van a tener una secuencia de detección de la transferencia. Primero la secuencia señal, que es lo rojito, da lugar a la inserción de la cadena polipeptídica en la membrana, ¿sí? Y se inserta esta cadena, luego la secuencia de detección de la transferencia, que es esto de color azul. De esa manera la cadena forma un bucle en la luz, o sea, hacia la luz del retículo plasmático, y la síntesis de proteína continúa hacia el lado citosólico de la membrana, o sea que de este lado continúa la síntesis de proteína. Ahora, la segunda secuencia señal hace que esa cadena se inserte otra vez en la membrana. Acá estaría la rojita de nuevo, esta es una segunda secuencia señal, y da lugar a otro dominio en forma de bucle del lado citosólico de la membrana, ¿sí? Entonces, a esto se le sigue otra secuencia de detección de la transferencia y luego una secuencia señal y así sucesivamente. Eso va a generar dominios en forma de bucle expuestos tanto hacia la luz como hacia el citosol, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de distintos modelos de inserción de la membrana, teniendo en cuenta si son, sobre todo, estamos hablando de inserción de proteínas integrales, si tienen dominio citosólico o dominio hacia la luz del retículo plasmático rugoso. Ahora, este procesamiento de las proteínas del retículo plasmático, ¿sí? Lo realizan una serie de estructuras, ¿no es cierto?, que están relacionados con una ruptura proteolítica del péptido señal a medida que la cadena polipeptídica se trasloca a través de la membrana, de la membrana del retículo plasmático. Ocurre el plegamiento de las cadenas polipeptídicas, el ensamblaje de las proteínas para que se vayan formando en varias unidades, en el caso de que sean cuaternarias, ¿sí? Se forman los puentes disulfuros que van a ir uniendo estas cadenas y se agregan, en el caso de la glicosilación, hidratos de carbono en las glucoproteínas, ¿sí? Hasta ese proceso ocurre a nivel del retículo plasmático rugoso. O sea, ustedes recuerden que el retículo plasmático rugoso está relacionado con la síntesis proteica. Ahora, ¿cómo ocurre ese procesamiento de proteína del retículo endoplasmático rugoso? Las proteínas se traslocan a través de la membrana del retículo plasmático de modo de cadena polipeptídicas sin plegar, ¿sí? Mientras continúa la traducción. Estos polipéptidos se pliegan en forma tridimensional en el retículo plasmático a través de chaperonas. Chaperonas moleculares que son proteínas que van a facilitar el plegamiento de las cadenas polipeptídicas. Una de ellas es la familia de las chaperonas HSP70, que recibe el nombre de VIP, ¿sí? La VIP, la chaperona esta, se une a la cadena sin plegar, que es esto de color azul, cuando atraviesa la membrana y luego pliega la proteína, ¿sí? Actúa en el proceso de plegamiento y ensambla las proteínas oligoméricas en el retículo plasmático. Esas proteínas bien ensambladas se separan después de la VIP, ¿sí? Acá ya se plegaron y pasan al aparato de Golgi para continuar su procesamiento. O sea, ese es para cuando se forman las estructuras terciarias o cuaternarias. Bien, también el retículo plasmático rugoso tiene una pequeña inferencia en la glicosilación de las proteínas, ¿sí? La glicosilación es un proceso que comienza con la transferencia de un oligosacárido común constituido por 14 monosacáridos. Fíjense, ahí ingresa ¿cómo se llama? La cadena polipeptídica,
Y el oligosacárido generalmente está compuesto por 2N-acetilglucosaminas, 3 glucosas y 9 manosas, ¿sí? Ahí viene el oligosacárido, se localiza en la membrana del retículo plasmático unido a un lípido transportador que es el dolicol fosfato y la enzima encargada de agregar al oligosacárido se llama oligosacaril transferasa, ¿sí? Es la que inserta o agrega este corto oligosacárido a la cadena polipeptídica para formar una glucoproteína. La oligosacaril transferasa reconoce a una secuencia especial que son 3 aminoácidos, ¿sí?, de la cadena polipeptídica y une el oligosacárido a uno de esos 3 aminoácidos de la secuencia que es la asparagina, ¿sí? Esa es el aminoácido. El oligosacárido se transfiere desde el transportador lipídico, que es el dolicol, ¿sí?, a las cadenas polipeptídicas mientras está siendo traslocada a través de la membrana del retículo plasmático. Una vez que se une a la proteína, el oligosacárido inicial sufrirá modificaciones posteriores, ¿sí? Se eliminan los 3 residuos de glucosa mediante 2 enzimas distintas, ¿sí?, y uno de manosa, mientras que la proteína está en el retículo endoplasmático. Luego, en las glicoproteínas, o sea, la proteína unida al oligosacárido, pasarán al aparato de Golgi, ¿sí?, y sufrirá las modificaciones adicionales que requiera. Pero recuerden que es el dolicol el encargado de o formar parte de este procesamiento de glicosilación. Bien, eso es con respecto al retículo plasmático rugoso, ¿sí? Ahora vamos a hablar del retículo plasmático liso. El retículo plasmático liso, como verán, también está asociado o está cerca a la envoltura nuclear, ¿sí? Está constituido por tubos, ¿sí? También tiene cisternas, pero no tiene adosados los ribosomas en sus paredes. Tiene varias funciones: síntesis de lípidos, síntesis de hormonas esteroides, detoxificación, movilización de glucosa, almacenamiento y liberación de calcio. Vamos a empezar con la síntesis de lípidos. Generalmente los lípidos, ¿sí?, los más comunes son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Son los más, o sea, está más relacionado con la síntesis de, puede ser lo que frecuentemente se sintetiza. Generalmente son sintetizados en la cara citoplasmática o citosólica de la membrana reticular endoplasmático a partir de precursores citosólicos hidrosolubles, ¿sí? En primer lugar, 2 ácidos grasos, ¿sí?, se unen a la coenzima A, ¿sí?, se combinan con el glicerol 3-fosfato mediante una enzima que se une a la membrana, ¿sí? El fosfolípido resultante es el ácido fosfatídico que se inserta en la membrana, ¿sí? Y eso, luego hay enzimas en la cara citoplasmática de la membrana que adicionan grupos a las cabezas polares, ¿sí? Acá van a ver eso. Y van a formar la fosfatidil colina, fosfatidil, como en este caso, fosfatidil serina, fosfatidil etanolamina o fosfatidil inositol, ¿sí?, dependiendo hacia la luz del retículo plasmático. Entonces, si bien esta síntesis de lípido ocurre en la cara citosólica de la membrana del retículo plasmático, van a ver que esas cadenas hidrófogas de los ácidos grasos van a permanecer ocultas en la membrana. Ahora, eso va a permitir que las enzimas que están unidas en la membrana catalicen sus reacciones con los precursores hidrosolubles del citosol. Sin embargo, esta síntesis de fosfolípidos que ocurre en la cara citoplasmática o citosólica hace que los fosfolípidos nuevos queden insertos en esta cara. Ahora, ¿cómo pasan del otro lado, de la otra cara?
Para mantener una membrana estable, algunos de esos fosfolípidos que se sintetizaron en la cara citosólica deben transferirse a la otra capa del retículo. Y eso lo realizan a través de una enzima que es la flipasa, ¿sí? Recuerden que la flipasa era una enzima que se encargaba de trasladar los fosfolípidos que estaban en la cara citosólica hacia la cara interna de la membrana, ¿sí? Estas catalizan la translocación de los fosfolípidos a través de la membrana, dando lugar a un crecimiento uniforme de las dos partes de la bicapa. Bueno, y otra función muy importante de el retículo plasmático liso es la síntesis de esteroides. Por eso, el retículo plasmático liso está presente, por ejemplo, en las glándulas endocrinas productoras de esteroides, como son las gónadas, ¿sí? Ya que están relacionadas con que generan el colesterol, que es el precursor, ¿sí? De la pregnenolona, que están que genera la progesterona, ¿sí? Y que van a estar presentes en las gónadas masculinas y femeninas, ¿sí? También interviene en la toxificación y inactivación de drogas, ¿sí? Por ejemplo, en el hígado es muy común encontrar bastante retículo plasmático liso, ya que detoxifica o inactiva drogas. Generalmente ocurre en distintas fases, ¿sí? Se produce la oxidación de las drogas a través de un sistema oxidativo función mixta, donde hay cadenas transportadoras de electrones formadas por flavoproteínas o hemiproteínas, donde intervienen los distintos tipos de citocromos, que son citocromo C reductasa o B reductasa. En la fase 2, esas moléculas oxidadas se unen a moléculas hidrofílicas que inactivan la droga y forman compuestos solubles o fáciles de eliminar por el organismo. Entonces, las enzimas que participan en esta fase se recibe el nombre de transferasa y son las que van a transferir grupos fosfato, ¿sí? Otra función muy importante que realizan el retículo plasmático liso es la liberación o movilización de glucosa. Por eso también es muy importante en las células hepáticas, ¿sí? Ya que a partir del glucógeno, determinadas enzimas como la glucógeno fosforilasa, por un proceso que recibe el nombre de glucogenólisis, forma la glucosa 1-fosfato, esa glucosa 1-fosfato por otra enzima que es la fosfoglucosmutasa se transforma en glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato por otra enzima que es la glucosa 6-fosfatasa forma la glucosa libre, esa glucosa libre está en el retículo plasmático liso y es trasladada a la membrana plasmática o llevada al espacio extracelular por difusión facilitada. Y otra función muy importante es que almacena y libera calcio. Ese proceso lo realiza gracias al transporte activo, el transporte tipo P, ¿sí? Y si se mantiene en bajas concentraciones en el citosol el calcio, va a ser trasladado a través de vesícula retículo plasmático liso a través de calciosomas, ¿sí? A través de estructuras que reciben el nombre de, esas vesículas reciben el nombre de calciosomas. Esas vesículas tienen canales iónicos especiales que se abren cuando el citosol necesita calcio en forma transitoria. O sea que en cierta forma van a, dependiendo de la concentración o del transporte y de estas bombas, van a liberar o almacenar calcio. Bien, eso con respecto al retículo plasmático liso. Ahora vamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como ya les dije, también tiene cierta conectividad o cierta relación con los retículos, ¿no es cierto? Porque están encargados de modificar, clasificar y trasladar las proteínas hacia su destino final, ya sea lisosomas, membrana plasmática o ser secretado hacia el exterior. Este aparato de Golgi está relacionado con la síntesis de glucolípidos. Vieron que la glicosilación en caso de las proteínas ya ocurría en el retículo plasmático rugoso. Bueno, acá se forman los glucolípidos y la esfingomielina. En las plantas también cumplen una función muy importante sintetizando la celulosa, que va a formar parte de la pared celular.
Tanto el aparato de Golgi como el retículo plasmático liso y rugoso están presentes en todas las células eucariotas y tiene una ubicación entre el retículo plasmático y la membrana plasmática. Recuerden que el retículo plasmático está más adosado o relacionado con la envoltura nuclear. Bien, el aparato de Golgi es un organelo que está constituido por estructuras menores que reciben el nombre de ictiosomas, que son estas bolsas, ¿sí? Que también está constituido por cisternas, ¿sí? Y vesículas que se desprenden de los costados, que miden más o menos un diámetro, perdón, una micra de diámetro. Entonces, las cisternas son como estas bolsitas aplanadas y las vesículas son estas estructuras que surgen a ambos lados, ¿sí? Y se disponen en forma paralela, separadas entre 20 a 30 nanómetros. El número de cisterna varía entre 3 y 7 según el tipo de célula, la función que realiza esa célula. Cada ictiosoma tiene una polaridad donde se observa una cara cis proximal y otra cara, esta sería la cis, perdón, proximal, y esta cara trans que es distal. La cis está muy relacionada y mira hacia la envoltura nuclear, ¿sí? Es convexa, y la cara trans es más bien cóncava y da hacia la membrana plasmática. Entonces, el aparato de Golgi está constituido por esta estructura que recibe el nombre de ictiosoma, ¿sí? Las vesículas que surgen a ambos lados, las cisternas, ¿sí? La cara cis, que está adosada o que mira hacia el retículo o hacia la envoltura nuclear, y la cara trans, que mira hacia la membrana plasmática. ¿Qué función o con qué está relacionado este organelo? Básicamente se encargan de transportar vesículas de una cisterna a otra y que llevan las proteínas que van a ser modificadas en las diferentes cisternas. Acá recuerden que dentro de estas estructuras van a ocurrir procesamiento y plegamiento de proteínas. Entonces, la cara cis, el dictiosoma recibe las vesículas provenientes del retículo plasmático rugoso y comienza el proceso de empaquetamiento, modificación de proteínas. Las cisternas intermedias, que es esta zona, ¿sí? Continúan con el proceso de maduración de las glucoproteínas para acción de complejos enzimáticos, y la cara trans o distal termina el procesamiento de estas proteínas y los traslada o separan a través de estas vesículas a distintas partes del cuerpo, de la célula, perdón. Vieron que hoy vimos ya un proceso de glicosilación en el retículo plasmático rugoso. Bueno, acá continúa, digamos, el proceso de glucoproteínas se produce a partir de un oligosacárido de 14 monosacáridos que se agregan a la proteína del retículo plasmático rugoso, ¿sí? Acá ocurre el procesamiento del N-oligosacárido en el Golgi, ¿sí? Los N-oligosacáridos de las glicoproteínas transportadas del retículo plasmático son modificadas posteriormente mediante una secuencia ordenada de reacciones que ocurren en el Golgi. Se eliminan 3 residuos manosa, se adiciona la N-acetilglucosamina, son eliminados otros de residuo manosa, se añaden residuos de fucosa y 2 de N-acetilglucosamina, se añaden 3 residuos de galactosa, se añaden 3 residuos de ácido siálico. Acá fíjense que están representados por colores las distintas estructuras que se van agregando o sacando. Entonces, la glicosilación es un proceso que origina miles de oligosacáridos específicos para cada tipo de proteína. Acá, por ejemplo, tienen la glicoforina, que es una glucoproteína, ¿sí? Que se acuerdan en qué estaba. A veces se agregan tanto que los glúcidos son más abundantes que las proteínas. ¿Se acuerdan en qué célula estaba la glicoforina? Hola. ¿No se acuerdan cuando dimos membrana? Noche. ¿Me están escuchando, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se le escucha. Bueno,
Tarea para la casa, averigüen dónde estaba la glucoforina o la glicoforina, como futuros bioquímicos tienen que saber. Bien, continuando con otra de las funciones de el aparato de Golgi, tenemos la síntesis de polisacáridos que van a formar parte de la pared celular de las plantas o de las células vegetales, ¿sí? ¿Se acuerdan que las plantas tenían una pared celular de celulosa, hemicelulosa y pectinas? Entonces, la celulosa es un polímero de glucosa, un polisacárido que se sintetiza en la superficie celular por encima de la membrana plasmática, ¿sí? Son moléculas complejas que son sintetizadas en el aparato de Golgi y son transportadas a través de vesícula a la superficie celular. La síntesis de estos polisacáridos de la pared es muy importante porque forma la pared celular de estas plantas y básicamente el 80% de la actividad metabólica del aparato de Golgi de las células vegetales se encuentra abocada a la síntesis de la celulosa. Bien, y ahora vamos a hablar de los mecanismos de transporte de las vesículas. Ustedes saben que las vesículas se pueden formar por invaginación de la membrana, ¿sí? Y para eso hay un proceso de gemación de estas vesículas, ¿sí? La superficie de las vesículas se cubren por proteínas de revestimiento que van a dirigir esa gemación, permitiendo la modificación o distorsión de esa membrana. Y se han estudiado 3 tipos de vesículas que están revestidas por proteínas que intervienen en diferentes tipos de transporte vesicular. Las vesículas revestidas COP, tenés la COP1, la COP2. La COP1 se origina a partir del compartimiento intermedio del retículo plasmático, el complejo de Golgi, y participan en las vías de recuperación que sirven para retener a esas proteínas que están en el Golgi o en el retículo plasmático. La COP2 se originan a partir del retículo plasmático, ¿sí? Y transportan su carga hacia el Golgi. Y hay otro tipo de vesículas que son las revestidas de clatrina, que es una proteína que permite captar las moléculas extracelulares desde la membrana plasmática a través de un proceso de endocitosis, que ya vamos a explicar cómo ocurre, y del transporte de moléculas desde el Golgi hacia los lisosomas. Entonces acá fíjense que estas vesículas que están revestidas por clatrina están constituidas básicamente por complejos proteicos que forman como una red, ¿sí? Por debajo está la clatrina y proteínas adaptadoras que se unen del lado citosólico de la membrana. Y esta sería la cara citosólica. La clatrina desempeña un papel estructural ya que forma una estructura similar a una red de básquet que va a deformar a esa membrana y va a dirigir la gemación o la invaginación de esta membrana. Esa unión de la clatrina en las membranas está mediada por proteínas adaptadoras, fíjense que acá están estas proteínas, que van a formar esta red, ¿sí? Ahí está la clatrina libre y se une a esta proteína adaptadora, donde actúan diferentes proteínas en la formación de las vesículas de la membrana y del Golgi. En el caso de las vesículas COP, están formadas por complejos proteicos diferentes que van a funcionar como la clatrina, o sea, son diferentes, y hay proteínas adaptadoras también, ¿sí? El ensamblaje de la cubierta de la vesícula requiere proteínas de unión al GTP, ¿sí? Que regula la unión de las proteínas de revestimiento de la membrana. Entonces, ¿cómo ocurre esa fusión de vesículas? De transporte implica, en primer lugar, que esa vesícula de transporte reconozca específicamente a la membrana diana correcta, por ejemplo, una vesícula que transporta enzimas lisosómicas que lleva su carga solo a los lisosomas. Según el modelo actual, el reconocimiento entre la vesícula y su blanco va a estar mediado por una interacción específica entre pares de proteínas transmembranas, luego se fusiona entre las bicapas lipídicas de la vesícula y la membrana diana, ¿sí? En segundo lugar, esas membranas se unen, la de la vesícula y la de la diana, se fusionan, o sea, ingresando el contenido de la vesícula orgánulo diana. Después tenemos otra hipótesis que es la SNAR, donde las vesículas están mediadas por interacción entre un par específico de proteínas que recibe el nombre de SNARs, ¿sí? Que se ubican en la membrana de la vesícula.
y de la membrana diana, que sería esta la membrana diana, ¿no es cierto? Ahí tienen el complejo SNARP. Además de la SNARP, la fusión de las vesículas requiere otro tipo de proteína que es la RAP, ¿sí? Que es esta de color verde, que también son una familia de proteínas unidas al GTP, ¿sí? Y después, tras la unión de las proteínas SNARP, ¿sí? Y la fusión de las membranas, se requiere un complejo de otras dos proteínas, que es la NSF y la SNAP, ¿sí? Para completar el proceso de transporte de las vesículas. Esas proteínas no requieren la fusión, sino que actúa después de que se fusionen y desmontan el complejo, o sea, lo que hacen es desarmar o disgregar esos complejos, esos SNARP, ¿sí? Para que vuelvan a ser reutilizados en ciclos posteriores. Bueno, esto es con respecto a retículo plasmático rugoso, liso y Golgi. Si ustedes me dan 5 minutos de descanso, yo sigo con lisosomas o doy toda la clase que viene. Pero necesito que ustedes me hablen, chicos, porque me siento acá que yo estoy hablando sola, como loca mala. ¿Quieren que siga o quieren que corte y de toda la semana que viene nomás? No, profe, mejor si lo puede hacer ya. Ahora Bueno, creo que sería lo bien. mejor. De todos modos, yo voy a subir a la plataforma todas las teorías porque me falta todavía dar núcleo, lisosomas, peroxisomas, y me quedaría mitocondria y cloroplasto para la próxima, ¿sí? Pero les voy a subir toda la plataforma para que ustedes tengan, porque el lunes creo que ya dan, ¿cómo se llama? El TP de organelos. Descanso 5 minutos, chicos, y nos unimos de nuevo a las 3, ¿puede ser? Dale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Gracias. no se vayan,